dejar un espacio que se siga, pero hay que, digamos, que y animar a que el dinero se haga algo para que ¿has oído alguna vez? Yo que soy de la iglesia, yo le voy a probar por el frío un poco. Que le digas haga usted algo. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues correcto. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la quinta edición del Foro Liberal de Economía y Política que organiza la Asociación Estudios de Axiología. Es un placer estar con ustedes y festejar, porque festejamos esta quinta edición. No es fácil, ¿verdad? Este tipo de empresas ya que sean 5 años. Y hace poco pues me preguntaban y decían, y esto coincide con el 5º centenario de la primera vuelta al mundo, vamos a ponernos serios, porque efectivamente los hombres que hicieron la primera vuelta al mundo eran muy conscientes de su libertad, y aquí está bien que también recordemos que estamos para comprender y para adentrarnos, ¿no?, en este mundo del liberalismo. Es un placer además inaugurar esta sesión de hoy, porque ya no solo por los ponentes que tenemos aquí, sino porque además la Asociación Estudios de Axiología tiene la generosidad de regalar a los asistentes un ejemplar de este magnífico libro que ha escrito Fernando Muñoz, El escándalo maestre, política y universidad, que no es sino la crónica, el análisis de una persecución política y administrativa, podríamos decirlo así, de uno de los catedráticos más relevantes del pensamiento en lengua española, no solo en España, insisto, sino en todo el ámbito de lengua hispana, y además muy reconocido en Europa por su formación germánica también, ¿no? Bien, este libro que queda regalado a cada uno de ustedes. Fernando Muñoz estará el jueves hablando de política. Y quiero recordarles también que este libro tiene una página muy importante. Todas son importantes, pero la Asociación de Estudios de Axiología ha tenido, yo creo, el acierto de colocar una primera hoja verde delante que indica que ustedes pueden contribuir también al sostenimiento de este tipo de empresas y proyectos que sin duda requieren pues recursos humanos y recursos materiales, como comprenderán, ¿no? Aquí queda esto y ustedes luego tendrán su ejemplar, o se lo llevarán, o a la salida se lo podrán regalar. Bueno, quiero agradecer también al Colegio de Doctores y Licenciados que nos vuelva a ceder esta sede magnífica para realizar este foro. Y voy a pasar ya a presentar a los ponentes que tenemos. A nuestra derecha, un conocido de este foro, don Manuel Llamas, que es un lujo presentarle hoy, pero más si cabe este año, ya que le tenemos como jefe de gabinete del actual consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid. Manuel Llamas ha sido hasta ahora redactor jefe de Economía, Libertad Digital y Libre Mercado, ha sido también redactor de Economía y Política en el diario económico Expansión, es licenciado en Ciencias Políticas y la Administración, es diploma de Estudios Avanzados en Teoría Política, máster de Periodismo y Economía, y sobre todo ha sido autor como periodista de cientos de artículos, y además con una presencia muy arrojada en todo tipo de debates, pues defendiendo el liberalismo desde la economía, que es la materia que él domina. Es un lujo tenerle hoy aquí, y además una satisfacción saber que está siendo jefe de gabinete nada menos que del consejero de Hacienda, porque eso indica que hará todo lo posible por bajarnos los impuestos, lo cual nos alegra a todos mucho. Tenemos a su derecha en el centro a don José María Méndez, también conocido por todos, fundador y presidente de la Asociación Estudios de Axiología, disciplina de la que es un referente, porque yo no entiendo que se pueda hablar de axiología sin referirse a la obra de don José María Méndez. Ha sido inspector de Finanzas del Estado en las Direcciones Generales de Aduana y Política Financiera, y recordamos que sus principios, digamos, o sus primeros pasos en la economía y la ética le llevaron al ámbito de la filosofía de los valores, desde la que a partir de la Fundación del Valor Económico ha desarrollado un tratado de axiología formidable en 5 tomos, no me equivoco esta vez, son 5 tomos. Cuando eran 4 dije 5 y le hice escribir otro, entonces no quería decir hoy 6. Y además de ensayos como Adiós al semicomunismo, o este año en la editorial Última Línea, El socialismo ha muerto y el liberalismo está naciendo. Quería recordar aquí que la Asociación Estudios de Axiología
que trae 6 ponentes cada año. Este año 4 de los ponentes tienen libro este año, o sea, han sido autores este año de un libro, 4 de los 6, y uno ha sido nombrado jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda, o sea, bueno, de la consejería, y gente que está ahí activa, ¿no? Bueno, yo creo que es importante reseñar también que el profesor Méndez ha publicado 3 artículos, casi querría decir 3 ensayos, sobre el tema que nos ocupa hoy, que es el debate sobre la renta básica. En el Imparcial tienen esos 3 artículos muy enjundiosos. Estoy seguro de que el profesor Méndez los podrá sintetizar para todos nosotros. Y por último, pues José Antonio Fernández Ajenjo, secretario de la Asociación de Estudios de Exología, es doctor en Derecho Administrativo, es auditor público en Derecho por la Universidad de Salamanca, y por una investigación sobre corrupción y la ética pública que además mereció ser galardonada en 2010 con el Premio Extraordinario de Doctorado y Premio del Tribunal de Cuentas Europeo para la investigación en auditoría del sector público. Creo que lo he dicho bien, es un título largo. Bueno, su bibliografía se centra básicamente en el análisis de la lucha contra el fraude, materia de la que ha impartido conferencias en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, de la que es académico correspondiente. En fin, colabora también con la Universidad Complutense, el Ateneo como conferenciante, y es autor este año también de un tratado, Leyes de la Corrupción y Ejemplaridad Pública, editorial Amarante, prologado por el catedrático y rector de la Universidad de Salamanca. Colabora además con el programa de posgrado del Estado de Derecho y Buen Gobierno de la Universidad de Salamanca y con instituciones como Transparencia Internacional Español e Instituto Nacional de Administración Pública. Destacamos también que es autor de un artículo este año en la Revista Internacional de Transparencia e Integridad titulado Problemas y soluciones frente al uso populista del Estado de Derecho, agencias anticorrupción y servicios de coordinación antifraude. Él se va a centrar, me comentaba, va a ser el último ponente porque es el que va a abordar pues quizá los entresijos o los asuntos más desagradables a veces, ¿no?, de este ámbito, y para ello además tiene preparada una ponencia extraordinaria que vamos a disfrutar todos. Dicho esto, solo recordar que los ponentes tienen una media de 15 minutos cada uno, flexibles, pero unos 15 minutos de intervención, para luego dar tiempo, turno al público y disponer un poco de tiempo para debatir un poco entre todos. Así que, dicho esto, pues paso ya la palabra al primer ponente, don Manuel Llamas. Pues muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar una vez más en este foro, quinto foro liberal ya, y pues es un auténtico placer. Bueno, la renta básica. La renta básica es curioso, pero es un debate que se había planteado en alguna ocasión hace años, pero que está de plena actualidad a nivel político y en numerosos países. No sé si saben que Finlandia ha sido el primer país que lo ha implantado, ha hecho un programa piloto con una pequeña localidad en donde otorgó una renta básica universal de unos 600 euros al mes a 2.000 residentes de una pequeña ciudad finlandesa. Eso sí, no era una renta básica universal de verdad, por así decirlo, porque estaba limitada en el tiempo. Era 2 años y en caso de que no funcionara el experimento se suspendería, y finalmente se ha suspendido. Porque digamos que bueno, no ha cosechado los resultados que al menos estaban pregonando o estaban defendiendo sus impulsores. Pero bueno, como digo, es un tema de plena actualidad a nivel político y también aquí en España, porque hay varias formaciones políticas que lo están planteando ya abiertamente. En su caso, Podemos y Más País lo han planteado en sus programas electorales. Podemos en el año 2014 luego matizó mucho esa propuesta, pero es cierto que la llegó a plantear de forma oficial. El PSOE algo parecido, una especie de renta garantizada, que no es una renta básica universal. Ciudadanos con un complemento salarial, pero son distintos mecanismos que forman parte de una misma estructura, que es intentar combatir la pobreza mediante el reparto de recursos públicos en forma de renta mensual incondicional. Y bueno, eso está ya sobre el tapete a nivel político, insisto, no solo a nivel España, sino también a nivel internacional. ¿Por qué ha surgido con tanta fuerza este debate? Yo creo que desde mi punto de vista ha surgido por el efecto de la crisis. El aumento de la pobreza
ligado especialmente al aumento del desempleo como fruto de la crisis económica que sacudió los mercados financieros internacionales y buena parte del mundo desarrollado en el año 2007, es lo que ha reabierto este debate y que lo ha avivado de forma sustancial, junto a un fenómeno que es mucho más reciente, que es el de la robotización. El hecho de que la automatización de procesos industriales y procesos económicos acaben dejando en el paro a millones de trabajadores. Entonces, digamos que surge a raíz de estos dos fenómenos, pero especialmente ligado a la crisis. Antes de entrar en el fondo de la cuestión, que yo creo que es más una cuestión de debate, simplemente me gustaría señalar dos conceptos básicos, previos. Por un lado, ¿qué es la renta básica? Y por otro, ¿qué es la pobreza? Porque digamos que la renta básica es el mecanismo que se utiliza por parte de algunos partidos políticos para combatir la pobreza. ¿Pero qué tipo de pobreza? Y creo que es muy importante señalar la definición o qué entendemos por pobreza, o qué se entiende por pobreza por parte de los partidos políticos. En cuanto a la renta básica universal en sentido estricto consiste en el reparto masivo e indiscriminado de una cuantía dineraria determinada, mayor o menor, de 400, 500, 600 hasta 1000 euros al mes, ha llegado a decir, procedentes de fondos públicos, como digo, sin ningún tipo de condicionalidad, por el mero hecho de ser ciudadano. Es decir, no es una renta que se reparta únicamente en caso de que no tengas unos ingresos mínimos o que no tengas empleo, o que esté condicionada al hecho de que el Estado te otorga una renta, pero a cambio tienes que hacer una serie de cursos de formación o tienes que buscar trabajo. No, la renta básica universal, en sentido estricto, es una renta que se reparte de igual cuantía para todos los ciudadanos españoles con independencia de su renta y sin ningún tipo de condicionante, sin ningún tipo de condición. Es decir, por el mero hecho de ser residente legal en España. No existe ningún lugar del mundo. Se habla mucho de ello, es un debate que está encima de la mesa, pero hoy por hoy ningún país ha puesto en marcha una renta semejante. Y su objetivo a priori, como decía antes, consiste en garantizar a toda la población un nivel de vida mínimo para de este modo erradicar situaciones de necesidad o pobreza. Pero, ahora bien, ¿qué entendemos por pobreza? Los defensores de la renta básica, y me estoy refiriendo concretamente a algunos partidos políticos, creo que desvirtúan bastante la realidad de la pobreza en España para intentar justificar la puesta en marcha de una renta de estas características. ¿Y por qué digo eso? Porque utilizan un indicador que es un indicador que mide más la desigualdad que la pobreza real. Cuando hablamos de pobreza, todo el mundo piensa, o cuando al público en general, la opinión pública, se le comenta que en España hay más del 20% de la población es pobre, lo primero que le llega a la cabeza al ciudadano medio es pobre, una persona pidiendo a la calle. Esa es la imagen que tenemos todos de pobre. Pero ¿cuál es la trampa? La trampa es que la tasa de pobreza o la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social que utilizan los medios de comunicación y la inmensa mayoría de partidos políticos no se refiere a pobreza en términos absolutos, sino a pobreza en términos relativos. Y la pobreza en términos relativos significa ni más ni menos que es una tasa estadística por la cual es pobre, entrecomillado, toda aquella persona, o más concretamente unidad familiar, que no alcance el 60% de la mediana de ingresos en España. Y eso, como digo, es pobreza relativa. Y les pongo un ejemplo muy concreto. En el año 2018, el umbral de riesgo de pobreza de los hogares unipersonales, conformados únicamente por un miembro, por una persona, se fijó en casi 9.000 euros al año. Es decir, unos 740 euros al mes. Es decir, un hogar unipersonal que no alcance unos ingresos medios de 740 euros al mes es considerada como un hogar en riesgo de pobreza o exclusión social. Pero para los hogares compuestos por 2 adultos, un matrimonio y 2 niños menores, 2 pequeños, el umbral se fijó en 18.629 euros. Estos son 1.550 euros al mes de renta disponible, es decir, renta pura y dura, renta neta una vez descontado el pago de impuestos. Es decir, como ven, se trata más bien de un indicador de pobreza, no de pobreza, sino de desigualdad. Y son cosas diferentes, y creo que es importante señalarlo. Además, este umbral cambia con el paso del tiempo. El umbral varía año a año en función de cómo evolucione la renta media en España. Si
hay un año de crecimiento económico y la renta media de las familias españolas sube, el umbral de pobreza también sube, con lo cual cambia año a año. Y esta es la razón por la cual básicamente esta tasa de exclusión social o de pobreza permanezca prácticamente invariable a lo largo del tiempo. Y una prueba clara es que en el año 2008 la tasa de pobreza, tal y como les estoy explicando, era 2 puntos inferior a la actual. Año 2008, antes de que estallara la crisis, en el pleno pico de la burbuja. Es decir, cambia o varía muy poco. ¿Por qué? Porque si las cosas van bien, el umbral sube y por lo tanto ahí se producen pequeñas variaciones, y las cosas van mal, baja. Por lo tanto es difícil que cambie. Y luego hay un efecto, creo que también importante señalar, que es de redistribución. Según la tasa de riesgo de pobreza, sin contar ningún tipo de transferencias públicas, sin contar pensiones o sin contar ningún tipo de prestaciones, en el caso de España se situaría en el 43% y ocuparía el 13º lugar del ranking europeo, por así decirlo. Por lo tanto, es incluso inferior a la media comunitaria. La tasa de pobreza en términos totales, sin contar, como digo, transferencias públicas. Pero una vez que se tiene en cuenta el conjunto de la renta monetaria disponible, es decir, una vez que se tiene en cuenta el pago de pensiones, el pago de prestaciones públicas, la cifra española, la tasa de pobreza, como digo, sería la segunda más alta de la zona euro. ¿Y esto qué significa? Significa que las transferencias que se llevan a cabo desde el sector público no son de carácter tan redistributivo como sucede en otros países. Por decirlo de una forma más sencilla, digamos que el grueso de las transferencias públicas, tanto a nivel de pensiones como de prestaciones, no se concentran en las rentas más bajas de la población, sino que se concentran en rentas medias o medias bajas. Por decirlo de otra forma, todo lo que el grueso de los impuestos que pagan las clases medias acaba recayendo nuevamente en las clases medias. Es decir, las transferencias y la redistribución no está tan concentrado o no está tan destinado ese dinero a combatir la pobreza como a redistribuir recursos entre los propios contribuyentes. Y esto es muy diferente a como sucede en otros países de Europa, donde la concentración de transferencias sociales sí se destina básicamente a rentas bajas o en mayor proporción a rentas bajas. Por lo tanto, creo que es un factor a tener en cuenta en cuanto a la redistribución o cómo se distribuye el dinero público en España. Por ejemplo, por ponerles un dato, en España al quintil más bajo de ingresos, es decir, única y exclusivamente a las rentas más bajas, a la proporción de familias con rentas más bajas, con ingresos más bajos, solo le llega el 10% de las transferencias públicas que reparte el Estado, mientras que en Finlandia le llega a más del 40%, y en Suecia o en Dinamarca, en los países nórdicos, más del 30%. Es decir, que la redistribución en los países nórdicos se concentra muy especialmente en los quintiles más bajos, con rentas más bajas, mientras que en España no sucede así. Se concentran en quintiles de rentas más altas. Así pues, la clave para reducir el riesgo de pobreza no consiste tanto en aumentar el gasto público, sino a qué se destina ese gasto. Ya que se destina una proporción menor, en el caso de España, a exclusión social o a problemas por enfermedad o discapacidad o a prestaciones familiares, que son las prestaciones que logran reducir en mayor medida la desigualdad. Por lo tanto, los datos muestran que la pobreza relativa en España no es más que un indicador de desigualdad, y la desigualdad como tal no es un problema. El problema real es la pobreza absoluta, la pobreza entendida en términos absolutos, lo que todos entendemos por un nivel mínimo que no te garantice unas necesidades básicas, un bienestar básico. Y en este punto es curioso porque España sale bastante bien en las estadísticas. Hay otro indicador que mide de forma mucho más fidedigna la pobreza en términos absolutos, que es la tasa de privación severa. La tasa de privación severa, que también lo mide el INE y lo mide Eurostat, las oficinas estadísticas. En el caso de España, la tasa de privación material severa es inferior
a la media comunitaria. Estamos bastante bien posicionados en comparación con otros países de la zona euro y de la Unión Europea. Por ejemplo, en el caso de España, esta tasa de privación material severa se situó en el año 2008 en el 3,6%. Durante los años de crisis aumentó al 7,1%, alcanzando su máximo en el año 2014. Y desde entonces ha vuelto a caer, fruto de la recuperación económica y la creación de empleo. Y en estos momentos se sitúa por debajo del 5% aproximadamente. E insisto, es inferior a la tasa media de la zona euro y a la tasa media de la Unión Europea. Por lo tanto, curiosamente, aunque en términos de pobreza relativa España sale mal parada, fundamentalmente por esa redistribución diferente a la que aplican otros países, no tan centrada en las rentas bajas, en lo que es tasa de pobreza en términos absolutos, como la tasa de privación material severa, España está en una situación mucho más ventajosa que el resto de países europeos. Bien, esto significa básicamente que algo menos del 5% de la población española, menos del 5%, estamos hablando pues de algo menos de 2 millones de personas, se puede considerar que está en una situación de necesidad, en una situación realmente de necesidad. Pero estas cifras, desde luego, son muy diferentes a las que vemos habitualmente en medios de comunicación o las que propagan distintos partidos políticos, que dan la sensación de que España, casi el 30% de la población, está en una situación absolutamente insostenible y que esto es prácticamente un país tercermundista. La realidad, por lo tanto, es muy diferente. Otra puntualización que me gustaría realizar al respecto. En España ya existen unas rentas, aunque son poco conocidas, que no es renta básica universal, pero son rentas mínimas. Cada comunidad autónoma aplica las suyas con diferentes baremos, con diferentes cuantías y diferentes condicionantes, pero todas las comunidades autónomas tienen una serie de rentas mínimas que son rentas que se conceden a familias que no alcanzan un determinado nivel de ingresos y que están fundamentalmente desempleadas y que tienen una serie de dificultades para reintegrarse en el mercado laboral. Pues bien, estas rentas oscilan entre los 450 euros y los 700 euros. En el caso más, con la cuantía más alta es el caso del País Vasco, que otorga 700 hasta 700 euros al mes. ¿Cuántas personas cobran esta renta mínima? Cerca de 800.000 personas. 800.000 personas. Es el total de beneficiarios, incluyendo miembros del mismo hogar. Cerca de 800.000 beneficiarios. Por lo tanto, también es, no mentira, pero también es relevante señalar que, a diferencia de lo que intentan difundir algunos partidos políticos, en España, por decirlo así, ya está garantizada una renta mínima. Ya está garantizada una renta mínima. Si no tienes recursos suficientes, si estás desempleado, etcétera, hay una renta mínima a la que se puede acceder casi con carácter indefinido, aunque cada comunidad autónoma establece sus propias características, y casi con carácter incondicional. Es cierto que en algunas comunidades autónomas se exige, por ejemplo, acudir a cursos de formación o intentar buscar activamente empleo, pero lo cual es lógico, supone un incentivo también para que esas personas, esas familias, se reincorporen al mercado laboral. Pero hay algunas comunidades autónomas que no aplican ningún tipo de condicionante y que lo establecen esta renta mínima con carácter indefinido. Por lo tanto, creo que también es importante señalar que, en último extremo, hay una renta mínima garantizada, por así decir, entre las distintas comunidades autónomas para paliar este tipo de problemas. En cuanto a la renta básica universal, y ahí simplemente algunos apuntes para abrir el debate, que seguro que es lo más interesante. Como decía antes, ha habido varios partidos que lo han planteado. Uno concretamente, Podemos, lo planteó oficialmente en su programa electoral en el año 2014, luego matizó su propuesta, pero lo que venían a proponer inicialmente era una renta básica universal, que, como digo, es una renta incondicional para todos los ciudadanos por el hecho de ser ciudadanos, de 6.000 euros al mes por adulto y 6.000 euros al año por adulto y 1.000 euros por menor. El coste, según las propias estimaciones del partido de Pablo Iglesias, ascendería a 145.000 millones de euros al año, 145.000 millones de euros al año, descontando subsidios de desempleo y las pensiones más bajas, porque lo que hace esta renta es
bueno, a usted le garantizo unos ingresos mínimos, una renta básica de 600 euros al mes, por ejemplo. Pero si usted está cobrando un subsidio o usted está cobrando una pensión inferior a esa cuantía, lógicamente no es acumulativo. Es decir, ese subsidio, esa pensión, la deja usted de cobrar y a cambio usted cobra la renta básica. O sea, descontando la eliminación de pensiones mínimas y este tipo de subsidios, el coste, según las estimaciones de Podemos, sería de 145.000 millones de euros al año. Pero hay otras estimaciones que señalan que este coste podría ser incluso superior, de entre 200 y 250.000 millones de euros al año. Es decir, la renta básica, es decir, repartir, que ya el tema de la cuantía difiere en las cifras, pero repartir 6.000 euros al año a una persona adulta, 1.000 euros por menor, un coste de 145.000 millones, cuando el gasto público en España ronda los 470, 480.000 millones de euros, estamos hablando de a más. La cuestión es cómo se financiaría una renta básica de estas características, porque al fin y al cabo estamos hablando de casi 20 puntos del PIB. En estos momentos el gasto público sobre el PIB oscila cerca del 40% del PIB, 20 puntos es el 60% del PIB de gasto público, lo cual nos situaríamos a la cabeza del mundo en cuanto a gasto público con respecto al PIB. La cuestión es cómo se financiaría. Y por ponerles un ejemplo, para poder financiar esta renta básica habría que subir los impuestos a todos los españoles de forma muy sustancial, implantando un IRPF del 55%. La tasa máxima marginal en estos momentos es del 43%, aunque luego hay que aplicar los baremos autonómicos, pues significaría que todas las rentas, todos los contribuyentes tendrían que pagar un 55% de media, lo cual es una subida muy sustancial. Básicamente el gobierno tendría que duplicar la presión fiscal actual para poder hacer frente al pago de esta renta básica. ¿Cuál es el problema? Y con esto ya voy concluyendo. Pues que no se tiene en cuenta que habría muchas rentas, especialmente las rentas altas, que ante una subida muy sustancial de los impuestos cogerían la puerta y se irían. Es decir, saldrían del país. Tampoco se tendría en cuenta el hecho de que una subida fiscal de tales características también desincentivaría la creación de riqueza y de empleo. Supondría, por lo tanto, un palo muy sustancial al crecimiento económico y, por lo tanto, a la generación de riqueza, lo cual al final acabaría redundando en una menor recaudación fiscal. Y por último, tampoco se tiene en cuenta, habría fuertes incentivos para que muchas personas de rentas bajas, si le ofrecen rentas inferiores, por ejemplo, a 15.000 euros, que cobran 15.000 euros por trabajar 40 horas, si les están garantizando una renta mínima de 6.000, 7.000 euros al año, habría muchos incentivos para que muchas de esas personas redujesen sus horas de trabajo, trabajasen menos horas o directamente se pasasen al autoconsumo, de tal forma que generasen rentas no gravables. Es decir, que habría un fuerte incentivo a dejar de trabajar. De tal forma que estos datos habría que cogerlos con pinzas. Para mí, ¿cuál es el debate más interesante desde el punto de vista liberal? Y esto quiero recordar, y con esto acabo, que la renta básica universal no solo es un debate, una medida que se ha propuesto desde partidos de izquierda, sino que también ha surgido el debate dentro de la corriente liberal. Pero dentro de la corriente liberal lo que se plantea es, podríamos hablar de una renta básica universal, porque al fin y al cabo no deja de ser una redistribución de ingresos públicos procedente de la recaudación de impuestos, siempre y cuando estemos dispuestos a sustituir el actual estado del bienestar, es decir, el actual estado prestador de servicios, a cambio de que cada uno de nosotros reciba una renta básica pública más o menos no, garantizada, pero sin ningún tipo de prestación adicional, de tal forma que usted, en última instancia, tendría que hacerse cargo de servicios en la actualidad provistos por el Estado, como es la educación, como es la sanidad o como son las pensiones. Solo en un debate de estas características, desde mi punto de vista, tendría cabida plantear una medida de estas características, porque si, como plantean algunos partidos de izquierdas, la solución o la propuesta consiste en mantener el actual nivel de gasto público
mantener el actual modelo del estado de bienestar al tiempo que se garantiza una renta básica, cuyo coste, insisto, puede ser del orden de 20 puntos del PIB, el problema es que el gasto público que ello generaría sería absolutamente infinanciable. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Llamas. Tiene la palabra don José María Méndez. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí esta tarde. Bueno, yo el tema de la renta básica lo afronto desde la axiología. La axiología contempla 4 estratos o ámbitos de valores: economía, ética, estética y religión. Los 3 últimos son valores fines, es decir, estamos en este mundo para vivir los valores éticos, estéticos y religiosos. Pero a la base de esto está el primer escalón, que es la economía. Si no hay para comer, pues tampoco hay para la ética, ni para la estética, ni para nada. De manera que la axiología contempla la economía dentro de un marco más amplio, que son todos los valores que afectan al ser humano. Dentro de los valores éticos, que son los que más incidencia tienen sobre la economía, pues destacan 2 de ellos, que yo les llamo igualdad y suficiencia. Son ideas muy antiguas, porque ya Aristóteles hablaba de igualdad aritmética e igualdad geométrica. Igualdad aritmética hay, por ejemplo, en el derecho a voto. El derecho a voto de una mujer es exactamente el mismo que el de un hombre, y el derecho a voto de un negro es exactamente igual al derecho a voto de un blanco, aunque hasta muy recientemente esto lo hemos entendido. Pero en fin, todas las personas, en principio, según este valor de la igualdad, pues valemos lo mismo en principio. Pero luego hay que acudir a este segundo valor ético más alto, que yo le llamo suficiencia, que es lo que Aristóteles llamaba igualdad geométrica. Cuando ya vamos a examinar lo que cada persona en concreto necesita, pues enseguida vemos que no necesita lo mismo un niño que una persona adulta, que un anciano. No necesita lo mismo un sano que un enfermo. Y entonces podemos hablar de un mínimo de bienes y servicios económicos que necesitan las personas, pero una a una, porque cada una tiene su propio mínimo de bienestar material. Los pensadores de nuestro siglo de oro acumularon la frase mínimo necesario para practicar la virtud. Ya hablaban de esto, no es algo tan reciente. Y la palabra virtud la asociamos siempre a los valores éticos u obligatorios. Pero claro, como ya dije antes, la axiología contempla al hombre no solo en el aspecto ético, sino en todos los aspectos, estético y religioso también. Por tanto, yo utilizo la expresión mínimo axiológico, que en realidad es lo mismo, la misma idea, pero mínimo axiológico hace referencia a que se trata de todos los valores. Además es una expresión más corta. Bien, pues entonces, tal como yo veo el tema de la axiología o la renta básica vista desde la axiología, se trataría de que no hubiera pobres. Claro, el ponente anterior ya ha hecho esta distinción tan interesante entre pobreza absoluta real, que es que no hay para comer y hay que estar pidiendo en la calle, o pobreza relativa respecto al vecino que tiene un poco más que yo. Bueno, un modelo de renta básica que pretenda que no haya pobres, que es lo que la axiología también pretendería, pues ya ha sido propuesto por varios economistas. Por ejemplo, hay uno llamado José Iglesias, que ya en el 2002
propuso un modelo de renta básica con esta idea. Pero en fin, lo que yo podría añadir a esta idea de que eliminar la pobreza posiblemente absoluta, aunque nos ha tranquilizado mucho los datos que ha dado, que la pobreza absoluta en España no está tan mal. Pero en fin, dejando el tema este aparte, yo lo que propongo es que la agencia tributaria sea el órgano gestor de una renta básica y que esta renta básica consista en que persona a persona y año por año la agencia tributaria haga un balance entre los ingresos que tiene una persona y las necesidades que tiene una persona. En cuanto a los ingresos, pues nos quejamos bastante de que la agencia tributaria conoce todas nuestras cuentas corrientes y efectivamente así tiene un base de datos enorme. Es decir, que si se tratase de ir examinando persona a persona, es decir, cuántos son tus ingresos y cuántas son tus necesidades, el capítulo de ingresos, la agencia tributaria ya tiene, no digo el 50% del trabajo ya hecho, pero sí el 45% o quizá más ya hecho, porque siempre hay un margen ahí de fraude fiscal y de paraísos fiscales que escapan al control de la agencia tributaria. Pero en fin, en cuanto al capítulo de gastos, pues lo que yo propondría es que todas las comunidades autónomas que ya tienen bastante hecho en este tema de, no digo renta básica sistematizada para todos, pero sí parches, digamos, por un lado y por otro, pues ya nos ha dicho también el señor Llamas que hay mucho hecho y más bien se trataría de reorganizar y de sistematizar esto. Es decir, desde ya aquel famoso informe que hizo Beveridge para el gobierno laborista inglés después de la guerra, pues ya se consideran 6 necesidades básicas, que son alimentación, vestido, vivienda, transporte, educación básica y sanidad. Pues vamos a considerar primero las 4 primeras necesidades básicas, que en conjunto son lo que ahora se llaman prestaciones sociales. Y entonces todas las comunidades autónomas, de un modo u otro, de una manera no muy sistemática, pero en fin, funcionan y atienden a los que están discapacitados o han tenido un accidente o están en paro. Hay apaños para las tarifas eléctricas, hay bonos de transporte, hay viajes del inserso. Bueno, todo eso, todo ese conjunto, pues yo creo que se trataría de que las comunidades autónomas informasen a la agencia tributaria y dijesen, este señor tiene esta necesidad, sin siquiera ponerle precio, porque el precio se lo pondría la agencia tributaria de modo uniforme a todos los ciudadanos de España. Mientras que ahora imagino que los baremos que utilizan las diversas comunidades autonómicas pues pueden variar. Claro, pensemos un poco el ahorro de burocracia que supondría el que toda esa información entra dentro del concepto único que maneja la agencia tributaria, que son las necesidades de esta persona. Bueno, eso ya sería una primera información que tendría la agencia tributaria. Y todos los años pues haría un cálculo persona a persona y año tras año, porque claro, en un año pueden ocurrir muchas cosas. A un rico se puede arruinar y a un pobre le puede tocar el gordo de Navidad. Pero en fin, con esa información pues la agencia tributaria vería cuántos ingresos tiene una persona, qué necesidades tiene por estas prestaciones sociales, y si no llega los ingresos a cubrir el mínimo axiológico, pues entonces la renta básica consistiría en darle la diferencia. Si cubre los gastos, pues entonces no hay que darle nada.
Pero claro, esto sería el primer capítulo, que a mi modo de ver sería como una especie de sistematización administrativa de todo lo que se hace ahora, porque en realidad se hace mucho. Podemos pasar luego al terreno de la enseñanza. Claro, las personas que tengan hijos a cargo, que tengan que darles educación, pues estas recibirían un cheque escolar que se incluiría también en el cálculo ese en el que debería hacer o podría hacer la agencia tributaria persona a persona y año tras año. El 50% se le puede atribuir al mínimo axiológico de la madre y el 50% al del padre, y eso serviría también para mantener la familia unida. Pero claro, lo que a mí más me interesaría destacar es que el ciudadano dejaría de ser un menor de edad ante el Estado moderno, porque el Estado moderno pues, se mete incluso en la intimidad de la familia, y ya, como vemos en Cataluña, pues le obligan a los padres a que sus hijos estudien en catalán o en chino, lo que sea, cuando en realidad eso era una cosa que la deberían decidir los padres, no el Estado. Claro, si verdaderamente las personas que no llegan a cubrir esa necesidad reciben un cheque escolar, y los que ya pueden pagarse la enseñanza de sus hijos por sus propios medios, pues fueran ellos los que formasen la demanda de educación, pues ya se entiende que los ciudadanos serían libres para educar a sus hijos como quisieran. Y entonces la enseñanza privada pues arrasaría lógicamente a la enseñanza pública. La enseñanza pública quedaría limitada solo a aquellas zonas o aquellas materias que por las razones que sean la enseñanza privada no llega. Bueno, de acuerdo. Pero sobre todo el ciudadano dejaría de ser un menor de edad ante el Estado, que es lo que ocurre por desgracia ahora. Y después tenemos el último capítulo, que es el de la sanidad. A mí me sorprende mucho que la sanidad es gratis para todos. Así empezó desde el gobierno laborista inglés, que citaba antes. Y esto me parece que es una gran injusticia, porque los que pueden pagarse la sanidad o la higiene por sus propios medios, pues no deberían tener la sanidad gratis. Habría que instaurar, por tanto, una especie de cheque sanitario o tarjeta sanitaria que recibirían solo aquellas personas cuyos ingresos no cubran las enfermedades que tengan y los gastos médicos que suponen. Claro, Manuel Llamas hablaba de esos estratos o colectivos sociales que son más o menos atendidos. Bueno, yo creo que con este sistema de ir examinando persona a persona y año a año cuáles son sus ingresos y cuáles son sus necesidades, este problema se corregiría, porque era todo uno por uno. ¿Sí? ¿Tiene la agencia tributaria capacidad técnica para hacer todos estos cálculos? Yo creo que la tiene. ¿Sí? Y además con los avances que va a haber en tecnología, mucho más. De manera que ese cálculo que hiciera la agencia tributaria, persona a persona y año por año, tendría que hacerlo antes de la declaración de la renta, claro, porque las personas que reciben algo de renta básica, pues no tienen que hacer ninguna declaración de la renta. Solo harían declaración de la renta aquellos que tienen ingresos superiores a su mínimo axiológico. Bueno, si esto verdaderamente se hiciera, pues yo creo que